La mayor cumbre virtual del mundo reúne 27 expertos que te ayudarán a sanar tu relación con la abundancia. ¡Comenzamos ya! Bienvenidos a la cumbre virtual Sanando mi relación con la abundancia para vivir una vida plena. Hoy tengo el placer y la ilusión realmente de poder charlar y poder compartir con una persona muy especial que lleva trabajando muchísimo tiempo, con Anoki Om. Ella es profesora de Tantra, de Reversing y constelaciones familiares. Trabaja con eso hace ya muchos años. Bienvenida, Anoki. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Lo de Om no es que sea un apellido, es el nombre un poco de mi escuela. Anoki es el nombre que me puso mi maestro. Significa única, incomparable, y creo que me lo puso porque tengo una manera un poco particular de hacer las cosas, así para que confiara en... Para que cada vez que suene tú recuerdes eso, ¿no? Esa sensación. Vale, te has formado, la verdad es que estaba mirando tu web, te has formado con muchísimas personas de gran experiencia, con Ronald Fuchs, Sondra Ray, Von Mandel, Leonard Orr, Astico, Ari Das, bueno, un montón, un listado que los que quieran que se metan en tu web y puedan disfrutar de todo tu trabajo personal. Me siento muy identificada contigo en cuanto que siento que eres realmente una buscadora y apasionada de entender, de comprender y de sanar. ¿Vale? De ayudar a otros. Otra aclaración también, porque dentro de todo eso que he hecho, en lo que no estoy formada es en, o sea, sí como usuaria es en Tantra, lo que pasa es que colaboro con Haridas en su escuela, yo me encargo de toda la parte emocional y enseño algunas cosas, pero no soy profesora de Tantra, también me gusta aclararlo, porque así como he hecho miles de cosas, es cierto que empecé, como muchas personas supongo, intentando entender quién era y qué hacía aquí en este planeta, en este cuerpo, rodeada de marcianos y yo más marciana que nadie. Y las cosas más importantes que he hecho, en realidad la vida me las ha puesto ahí, ¿no? Justo vamos a hablar del nacimiento, la prosperidad y el éxito. Y creo que una de las cosas más importantes que he aprendido, sea con todas estas herramientas o sea por la propia experiencia, es que nos pensamos que somos nosotros los que nos ocupamos de estar vivos y de que nos vaya bien, y en realidad lo que he aprendido es que es un poco al revés, ¿no? Para tener éxito en la vida, en mi caso al menos, se ha tratado más de desaprender y de quitarme de en medio y dejar seguir lo que la vida traía para mí. Y en esa búsqueda y ese anhelo de entender y aprender, pues las herramientas más importantes, que son algunas de las que tú has dicho y alguna otra, pues se me fueron poniendo delante, por ejemplo, el reversing o las constelaciones y ahora el tantra también. O sea que... De hecho, creo que hay muchas personas que no conocen muy bien lo que es el reversing. Quizás lo podías explicar un poco para que puedan conocerlo un poco. Sí. Reversing es, en inglés significa renacimiento. Es que suelo usar la palabra en inglés porque renacimiento da más confusión a que sea algo de arte, ¿no? Entonces se le llama renacimiento porque cuando Leonard Orr le dio forma, lo descubrió, digamos, lo que le sucedía, él empezó en el agua, en realidad, metiéndose en la bañera. Lo que le sucedió es que muchas veces volvía a pasar mucho tiempo dentro del agua, le venían memorias de su gestación o su nacimiento. Entonces, en ese proceso, o sea, él se quedaba en el agua más tiempo del que estaba cómodo, y entonces era cuando le venían estas memorias. Luego, experimentando con más gente, acabaron descubriendo que el proceso lo activaba la respiración, no el agua en sí. Entonces, hoy en día en Reversing trabajamos con respiración en seco, quiere decir que estás tumbada o sentada, pero también a veces dentro de la bañera o en una piscina con agua caliente, que sería por encima de la temperatura del cuerpo, o con agua fría. En agua mueve mucho más las memorias natales, pero también en seco te puede suceder. Esa es una de las dos herramientas del reversing. La otra es tomar conciencia de que nuestro pensamiento es creativo. Ahora que estamos hablando sobre éxito y prosperidad, pues si crees que vas a tener éxito, vas a tener razón, y si crees que no vas a tener, también vas a tener razón, porque al final
aquello que crees es lo que acabas creando en tu vida. Es decir, donde pones tu energía, donde pones tu atención va tu energía. Y nuestra energía configura totalmente nuestra realidad, ¿no? Cómo ves las cosas, lo que atraes y en qué las acabas convirtiendo. Por resumirlo así un poquito rápido. En ese aspecto me parecía imprescindible que estarías en esta cumbre, Anoki, porque quería que viesen la influencia que tiene nuestra gestación, cómo hemos nacido en nuestro momento del parto, en cómo nos relacionamos con la vida y con las personas. Entonces, es algo de lo que no se suele hablar y que tiene una importancia directa en cómo recibimos la abundancia y cómo nos relacionamos también con ella. Por eso que sentí que realmente podías aportar muchísima claridad de cómo depende de cómo hemos nacido, depende de cómo ha sido nuestra gestación, pues depende de eso. También así, de la misma manera, eso deja una impronta en nuestro cuerpo y en nuestras creencias y en nuestra forma de estar en la vida. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona esto? De hecho, se le llama impronta límbica, es decir, para explicarlo sencillo, imaginemos que cuando venimos aquí, bueno, si ya creemos en vidas pasadas o en el alma, tenemos una cierta memoria, un cierto registro, pero que al encarnar se olvida. Entonces, si yo ahora a ti te digo, eres tonta, si eso no está en tu registro, hasta te puede parecer algo cariñoso. Mírala, ahí tonta, ¿no? Sin embargo, porque tú tienes ya todo un registro que mientras ahora mismo estamos hablando, y para la gente que esté escuchando esta entrevista igual, vamos pasando nuestro registro que dice, ah, sí, eso es cierto, no, eso, mira, eso me recuerda, ¿no? Vamos pasando nuestro archivo de datos. Pero digamos que cuando llegamos aquí, éramos como una hoja en blanco. Ni siquiera teníamos desarrollado nuestro intelecto como para hacer el proceso que estamos haciendo ahora. De manera que, claro, tú encarnas en una experiencia nueva y lo primero que haces es tomar datos. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Y cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? O sea, de hecho, científicamente ya cada vez hay más estudios que corroboran que el bebé o el feto siente. Y se sabe cuándo empieza a oler, cuándo empieza a ver, cuándo empieza a registrar incluso emociones. Entonces, todo esto nos va haciendo, nos va dejando eso, una impronta límbica, unos sellos, es que son pensamientos, pero pensamientos previos al lenguaje verbal. Por eso a veces son tan difíciles de ver o de corregir, porque realmente sería como nuestros registros más primitivos en cuanto a supervivencia. Por eso son es tan importante conocerlos, ¿vale? Entonces, también quisiera decir una cosa, porque a veces es condición humana, entonces que ahora no tengamos una excusa que en vez de decir, no, es que yo soy así porque soy Aries, vaya a decir, no, yo soy así porque nací de esta manera o porque me concibieron de esta manera. Eso nos marca para toda la vida, pero en sí no es un impedimento para nada, y el mismo hecho a dos personas le puede afectar diferente. No es lo que sucedió, sino las conclusiones a las que llegamos con lo que sucedió. Como lo hemos codificado de alguna forma, ¿no? Porque hemos recibido lo mismo, pero lo hemos codificado, entendido de una forma. Claro, esto en nuestra vida consciente, pues ya lo vemos. Tú tienes dos hijos y ante la misma experiencia reaccionan diferente. Claro, porque ya tienen una información previa también, ¿no? Pero quiero decir que no son solo los eventos, sino cómo nosotros los hemos vivido. Y eso es, en cierto modo, lo que podemos cambiar. No el evento, sino la forma de verlo. Por ejemplo, un hijo no deseado. Imaginaos a alguien que pues fue concebido involuntariamente, ¿no? Ya no pongamos la situación más dramática, que fuera fruto de un abuso, sino simplemente pues, padres que no están conscientes y un día tienen un calentón y al cabo de un par de meses descubren que están embarazados. Y por las circunstancias que sean, la madre no quiere tener ese hijo. Si eso te ha pasado a ti, hay otro dato que es importante, que es que te tuvo. Es decir, tú te puedes quedar en no soy deseado, ¿no?
no soy deseado por mi madre, o las conclusiones que podríamos sacar. No soy deseado, no debería estar aquí, no importo, no me quieren, no merezco. Soy un estorbo. Exacto. Dependerá mucho de cómo uno lo ha tomado y de todas las circunstancias alrededor. Pero a lo mejor eso fue solo un instante y luego tu madre te adora el resto de tu vida. Pero eso queda ahí. Entonces puede ser que en situaciones, pues en una relación o en un trabajo, por ejemplo, que tú entres muy bien, ¿no? De entrada primero es como, llego ahí, no se sabe ni cómo, y luego empiezo a generar situaciones o a ver las situaciones como, eso no debería estar aquí, no es el momento oportuno, y todo este tipo de situaciones. Entonces, si tú conoces tu guión, sabes el resultado final. Entonces, podrías saber que normalmente al principio te cuesta sentir que tienes tu lugar, pero que al final todo sale bien. Es decir, tomarte tu tiempo, no proyectarlo en los demás y darte tu permiso para decir, pues, hay un sitio que me pertenece por derecho. La vida se ha encargado de que yo esté aquí. Incluso aunque de entrada yo no me sienta bienvenido, ¿no? Al final el resultado es bueno. Es decir, ¿a qué le doy yo más peso? Porque hay una realidad. Mi madre podría no haberme tenido, pero me tuvo, por lo que sea. ¿Entiendes? En ese sentido es donde digo que si estamos aquí, ya eso hace que seamos un éxito. Solo que las cosas más importantes o más difíciles que hemos hecho, no las recordamos y luego desde el adulto las racionalizamos y les quitamos valor. Sí, el problema es justamente eso, que no las recordamos. A mí me parece interesantísimo las personas que trabajan contigo, por ejemplo, que puedan entender su guión. Una vez que lo entiendes, tal y como tú lo explicas, en vez de meterte y zambullirte en la confusión y en esas emociones y en sentir, fíjate, pues soy inadecuado, no me quiere, no tengo mi lugar. Una vez que ya lo sabes, es como, bueno, ya sé que me estoy metiendo aquí, ¿no? Pero que no es real y que luego el peso mayor es, en realidad sí tengo mi lugar, en realidad todo sale bien, es decir, cuando tienes el guión y lo comprendes, no te sientes como una marioneta movido de un lado a otro emocionalmente. Exacto. Sabes que es algo primero que si te empeñas lo puedes llegar a cambiar bastante, o por lo menos en las situaciones más ligeras. Puede ser que de repente ante un cambio, porque este guión se activa cada vez que salimos de nuestra zona de confort, es decir, cada vez que hay un cambio en nuestra vida. Tenemos que pensar que además el nacimiento no es solo un nacimiento, es una muerte. Porque durante 9 meses tú tienes una vida que se termina para que tú puedas estar aquí como una persona independiente, un ser humano independiente. Tuviste que dejar el útero de tu madre. Allí eras una especie de anfibio que vivías en agua, alimentado a través del ombligo. O sea, no sabías lo que era respirar, no sabías lo que era pasar hambre o frío. Eso no quiere decir que fuera tampoco el paraíso, depende de cómo haya sido el embarazo. Tu madre sentía cosas y tú las sentías como propias. Y la impresión que tu madre tenía del mundo también era la que tenías tú. Entonces, que eso puede ser una de las causas, por ejemplo, de que los partos se compliquen. Cuando por el miedo de tu madre o las experiencias que ella está viviendo, ¿no? Tú de repente digas, yo ahí no quiero salir. Entonces, no es solo cómo empiezas las cosas, sino cómo las terminas. Entonces, en momentos pues, de un viaje importante o coger un avión en los aeropuertos es divertidísimo observar cómo se comporta la gente, ¿no? El que llega 2 horas antes y aún así todo el rato nervioso de si se deja el pasaporte, el que aunque no quiera siempre llega tarde, el que se despista y no encuentra nunca para dónde tiene que ir, ¿no? Todas estas cosas. Es divertido observarlo desde el guión natal. Y todo esto está relacionado con ese guión. Sí, a veces es muy claro y a veces no es tan evidente, ¿vale? Y a veces tenemos la información y otras veces no las tenemos. Nuestra madre no vive o no se acuerda, pero la información a la que siempre tenemos acceso es a cómo vivimos nuestros cambios. Entonces, hay, por ejemplo, quien es muy rápido, ¿no? Tal como piensa una cosa, ¡pum!, ya la ha hecho. Y hay quien desde que decide voy a hacer esto es como
duda, y pero sí, pero no. O, por ejemplo, un patrón muy divertido, bueno, divertido para mí, que yo no lo tengo, pero divertido, es los que han nacido de pies o de culo. Ajá. Suelen ser personas que tienen la impresión de que son los demás que van en contra suyo. Ah, wow. Imagínate que fueras uno de estos que se equivoca por la autopista, por la carretera, y que va contra dirección y va diciendo, pero mira, ¿qué hacen todos que van al revés? El otro día justo conocí a alguien que había nacido de nalgas, justamente. Pues es interesante. Ahí, por ejemplo, de nalgas o podálica, es interesante ver esto, ¿no? Que normalmente, claro, hay dos factores. Uno, eso, que tú estás viendo las cosas justo al revés que todo el mundo. Exacto. Ya, todo el mundo dice para allá y tú vas al revés. Suele ser porque no querías salir, ¿vale? Pero además el parto es mucho más doloroso, es decir, que no solo veo todo al revés, sino que me peleo. Tengo que hacer las cosas con mucha lucha y con esa sensación de que hago daño y me hacen daño. Porque claro, en un parto así la madre sufre mucho. Y entonces, tanto sea por esta causa o por otra, cuando la madre sufre mucho en el parto, uno llega a la conclusión de, para yo tener éxito, hago daño a los que más quiero. Entonces, de ahí puedes sacar dos conclusiones, alguien así. Y lo hago que si me importa tanto mi éxito o lo que yo quiero para mí, entonces lo que hago es no dejar que nadie se me acerque para no sentirme culpable, o reprimir mi éxito para no sentirme culpable también. O sea, tenemos que entender dentro de estos patrones que podemos o cumplir a rajatabla esa ley, que para nosotros es como una ley, ¿no? Que las cosas funcionan así, o sobrecompensar y hacer justo todo lo contrario. Por ejemplo, una persona que tenga este patrón de hacer daño, pues dedicarse a ayudar a los demás y siempre cuidar mucho de los otros. Una reparación de alguna manera, Exacto. ¿no? Consciente. Exacto. Esa persona, ¿qué tendría que hacer para no vivirlo de esa manera? Si se ha explicado un poco por encima, porque no podemos... Primero entenderlo. Claro, esto es lo primero. Y luego hacer un trabajo de perdón consigo mismo. O sea, recuperar En Rebirthing trabajamos mucho con afirmaciones. Es como ir al disco duro y reprogramarlo. Primero vemos qué es lo que me estoy diciendo que me hace daño y me sabotea mi éxito en el sentido que sea, en el sentido más amplio. Mi salud, mis relaciones, mi trabajo, mi prosperidad económica, lo que sea. Y luego, pues, trabajar con el pensamiento contrario, es decir, reprogramar mi disco duro. No es tan sencillo para la gente que no esté habituada a esto, suena así como algo muy americano, ¿no? De yes I can, ¿no? Yo soy el mejor, yo soy... pero sí funciona, sobre todo cuando vas tomando conciencia, cuando tú te vas diciendo, pues antes puse el ejemplo de eres tonta, ¿no? Pues yo dijera, soy lista, soy lista, soy lista. Al tomar conciencia, porque yo lo hago porque sé que hay una parte de mí que se ha creído lo contrario, voy viendo de qué maneras manifiesto, o sea, qué cosas me digo para sabotearme eso y de qué maneras lo manifiesto. O sea, de repente, pues, por ejemplo, alguien que tuviera este patrón podría ser que se busca siempre situaciones donde tiene que demostrar lo listo que es y tiene un trabajo donde soluciona lo que no soluciona nadie, y cuando ya ha conseguido eso, de repente mete la pata en la cosa más tonta. Entonces, cuando tú puedes empezar a ver eso, primero te machacarás menos y segundo, poniéndote en paz con eso, ya no necesitarás generar esas situaciones. Es decir, por ejemplo, muchas personas a raíz del nacimiento tienen asociado el dolor con la supervivencia. Entonces, cada vez que voy a por algo, me lo pongo difícil porque me creo que si no me voy a morir. O sea, si no es con lucha, me voy a morir. Y eso en cómo respira la gente se ve muy fuerte, se ve muy claro. Porque, como he dicho, la otra herramienta es la respiración y lo que hacemos son un trabajo de respiración que dura aproximadamente una hora, y cuando tú empiezas a respirar de esa manera, sale tu patrón, pero en vez de en forma mental, en forma física. Por ejemplo, alguien que tiene un patrón de mucha lucha y esfuerzo, aunque tú le digas que exhale y inhale igual, y es una respiración más intensa que la que sueles tener, pero no tiene que ser costosa, tienes que poner un poco de energía. Pues sería una persona, lo va a hacer por la boca para que se oiga más, pero que acaba respirando algo así como... ¿Sabes? Como
Y entonces le dices, no, relájate, no hace falta, puedes hacerlo con menos esfuerzo. Entonces inhala menos. Porque es como, no merezco tanto, me lo tengo que ganar. Todo es costoso. ¿Entiendes? Y entonces, imagínate eso llevado... Y claro, entonces esa persona es una persona que acaba diciendo, es que es muy difícil, ¿no? Es que todo, es que nadie regala nada. Es verdad. Pero no es que crea eso porque esa es la experiencia que tiene. Tiene esa experiencia porque es lo que cree. Desde un inicio aprendió eso. Y es muy interesante cuando trabajas esto, ver cómo a pesar de que la persona dice, no, yo vengo aquí, vengo a hacer este curso, vengo a hacer estas sesiones porque yo no puedo más, no quiero más de esto, quiero conseguir lo que sea, o quiero estar bien, o quiero dejar de sufrir tanto, pero están totalmente enganchados a su patrón porque han aprendido a vivir así. Es increíble. No solamente hay una impronta y hay un guión, sino que tienes el hábito Exacto. de vivir así, o sea, y estás totalmente imbuido en el bucle ese, ¿no? Es como claro. Ya estás metido ahí. Entonces hay un momento, por eso me encanta, la respiración te lleva ahí. Con el pensamiento, la mente siempre gana, ¿no? Ahora te lo explico y dices, claro, lo he entendido, pero dentro de 5 minutos te dice, ya, volviendo al ejemplo de si eres tonta, ya, pero fíjate, no le has preguntado no sé qué. O no, ahí te has equivocado y has dicho, yo qué sé, aiga en vez de allá, yo qué sé, cualquier... No, ¡pam! Ya te la ha metido. Pero la respiración te lleva al cuerpo. Y entonces en el cuerpo llega un momento que la mente no puede controlar. Porque lo que hace la respiración es abrirte. Tú no puedes estar respirando y estar contraída. Al final todos estos pensamientos limitantes que tenemos lo que hacen es encogernos. ¿No? O sea, lo único que necesitamos para tener éxito es decir que sí a la vida, como viene, ¿no? Porque, claro, cuando eras niña y aprendiste a andar, pues te caíste 1000 veces. Y no dijiste, eso es que la vida, esta cosa también así muy, muy New Age o así de crecimiento personal, eso es que la vida no quiere que ande, ¿no? No, eso es que la vida te pone lo que necesitas para que tú aprendas lo que tú has dicho que quieres. Nada es un castigo. Y eso es para que aprendas la habilidad de levantarte. Claro, tienes que aprenderlo y para aprenderlo te tiene que salir mal, si no, no sabes lo que funciona. Pero no es ni un castigo ni un fracaso, simplemente es aquello, pues eso te dicen también, ojo lo que pidas que lo conseguirás. Entonces, todo se te va poniendo delante para que tú afines, incluso cuando ya has conseguido algo, de repente hay como un pequeño retroceso. Es que imagínate, si no te volvieras a caer nunca más, vivirías con el miedo. Una de las cosas interesantes del éxito es que cuando parece que por fin conseguimos aquello que queríamos, ¿no? Suele haber un momento también así de... que pierde como la magia, ¿no? Has estado yendo por ello. Y... entra el miedo o de repente hay como un pequeño retroceso. Lo del retroceso yo lo he vivido más de una vez. Decir, claro. ¿Qué pasa ahora que retrocede, ¿no? Claro, pero es que bueno, igual sería como un test para ver si realmente, uy, mosquito, has aprendido la lección, ¿no? Te puedes salir de ese patrón y ver, o sea, estar en que es algo dinámico, es decir, no es, tener éxito no quiere decir nunca más me va a doler nada y todo me va a ir bien, sino que tengo la habilidad de responder ante lo que me aparece. El dolor es inherente a la vida. Hablando del nacimiento, está demostrado científicamente que el parto menos estresante, ¿no? Donde sufre menos el bebé, es la cesárea. Porque, claro, no tienes que pasar por el canal de parto. Entonces, físicamente, esto los médicos, claro, se preocupan de lo físico. Pero, sin embargo, también a nivel físico, a nivel médico, la gente que nace por cesárea suele tener más problemas respiratorios. Porque pasar por el canal de parto prepara tus pulmones para lo que tiene que venir. Me parece una metáfora, un ejemplo buenísimo de esto. Entonces, todo lo duro que te pasa en la vida te prepara para lo que tiene que venir. Y yo lo que le digo a la gente con la que trabajo es, pues es verdad, a veces nos quejamos, yo también, ¿por qué a mí me ha tocado ser yo, no? ¿Por qué yo tanto y parece que el vecino está tan tranquilo y no? ¿Por qué tantos retos?
Pues es una cuestión de calibre. Algunos hemos venido con lecciones más grandes y otros más pequeñas. Entonces, si mayor es el reto, mayor es la recompensa. Desde luego, mayor es el aprendizaje seguro. Y, Ahí sí. y cuanto más aprendas, más lejos puedes llegar, a donde tú quieras, de hecho. También es cómo vives el reto, ¿no? Exacto. El otro no es que no tiene retos, sino porque siempre nos parece que el vecino está mejor, ¿no? Sí. Seguramente tiene retos, pero igual es que los vive más fácil o que no tiene este patrón de que todo tenga que ser complicado para conseguir lo que... No tiene ese patrón de sufrimiento o de que tiene que ser difícil o de que tiene que pasar por ahí porque si no muere, ¿no? Lo que hablabas antes, ¿no? Y ¿Cómo fue entonces, tu nacimiento? más suavemente, sin drama, vivirlo como más relajado, ¿no? Y igual está pasando por el fenómeno más alucinante, ¿no? Sí. Y eso se ve actualmente. Hay gente, yo que sé, que está padeciendo una enfermedad gravísima y de repente a uno le ves y parece que no está pasando casi nada, ¿no? Y de repente a otro realmente le ves imbuido en el sufrimiento, ¿no? Y luego además, por eso, ¿qué quiere decir? Que quien nunca ha trabajado esto y tenga, pues yo qué sé, 50 años, 60 años está fatal. No, porque la propia vida te va enseñando. Todas estas herramientas no son más que lenguajes que explican la vida, que te ayudan a entenderlo cuando tú por tu propia experiencia no llegas ahí. Porque hay personas muy sabias que nunca han ido a un curso de crecimiento personal. O sea, en realidad el aprendizaje te lo da la vida. Lo que pasa es que pues todos estos lenguajes nos ayudan, ¿no? Sea el reversing o las constelaciones o lo que sea, ¿no? Sí, facilitan un montón, porque si no, la sensación que tengo es que tenemos el hábito de darnos cabezazos 50 veces en el mismo sitio y sentir, jo, fíjate, me lo he vuelto a dar, ¿no? Sí. Y también en la vida esta moderna que llevamos, estamos tan desconectados de la naturaleza, en el sentido amplio, que para mí es, o sea, si viviéramos de una forma más natural, estaríamos más conectados con nosotros mismos y parte de este aprendizaje sería más sencillo. ¿Por qué ahora hay este boom y hay, ¿no?, tanto interés y tantas terapias, tanto todo? Pues yo creo que, aparte de la evolución de la conciencia de la humanidad, ¿no?, que es la era y hubo una revolución tecnológica, ¿no? Como humanidad hemos ido creciendo y aún somos, creo que, bastante jóvenes. Pues ahora es esta la inquietud que toca, decimos, bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? El bienestar, ¿no?, más o menos, la mayoría o los que estamos en Occidente, tenemos una comodidad, abres el grifo y sale agua caliente, no te falta de comer, o sea, las necesidades básicas están cubiertas, las intelectuales también. Y entonces, ¿no?, ahí está llamada a decir, bueno, ¿y por qué no soy feliz, no? Entonces, creo que hay este boom de mirar para adentro y algo que igual nuestros abuelos, igual hay cosas que tú y yo estamos aprendiendo, que nuestros bisabuelos tenían otros retos, pero las sabían de forma natural. Entonces, por eso, yo no sé. Una vez me preguntó mi padrastro hace muchos años, si tú no hicieras todo lo que haces, ¿cómo estarías?, ¿no? Yo me quedé pensando, porque él no es nada de juzgar y no me lo tomé personal, y pensé, pues seguramente empastillada, ¿no? Entonces, mal que encontré todas estas cosas para mí. Sí, eso, por lo menos a mí el vivir queriendo entenderme me ayuda a lo que tú decías, a tener mis guiones, poder comprender, no caer una y otra vez en dinámicas, un poco robóticamente, porque funcionamos así, un poco muy automáticamente, ¿no? Entonces, pues, por lo menos para tener conciencia de por qué me siento como me siento, por qué pienso como pienso y por qué tengo los resultados que tengo, ¿no? Y es como no sentirme víctima de la vida, sino sentirme con el poder de cambiar las cosas o de aceptarlas o por lo menos de comprenderlas y hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, si no haría eso, es lo que tú dices, pues ¿qué sería? Pues que me sentiría infeliz seguramente, no sabría por qué, y me tendría que dar una pastilla para ver si así me adormezco y no siento nada, ¿no? Sería un poco, o estaría con algún tipo de adicción, o, ¿no?, intentando tapar un poco el proceso. Y yo creo Y que la palabra que has dicho es clave. O sea, si quieres tener éxito, tienes que salirte de la víctima. Y víctima, porque hay muchas personas, todos en un momento dado, ¿no?, nos quejamos, sí, pero que no son conscientes de cómo es tan fácil echarle la culpa al gobierno, a mi jefe, a la economía, a mis hijos, a mi pareja, ¿no?, a mis circunstancias, ¿no?, a mi salud, a mi cuerpo incluso, ¿no? Como si yo no fuera la que se tiene que cuidar de él, ¿no? Entonces, una de las cosas que me encanta del reversing
es que se te acabó el chollo. O sea, ya no te puedes hacer más la víctima porque al final estamos hablando de eso, que tú creas tu realidad. Y sí, puedes decir, puedes ser víctima de las circunstancias. Pues no, porque incluso decimos que tú elegiste las circunstancias, el padre, la madre, el momento de concepción, o sea, como alma, ser hombre o mujer, nacer en un sitio o en otro. Es un trabajo que me encanta. Hacemos una meditación de la concepción que te ayuda a ver eso. Y claro, tú no te acuerdas, pero en caso de duda es cierto, yo no puedo jurar 100% que esto es así, pero elijo la versión que a mí me hace responsable, porque cuando yo me hago responsable de lo que me sucede, tengo el poder de cambiar algo. Cuando yo soy la víctima, no puedo cambiar nada. Entonces, desde ahí, o sea, si yo dependo de las circunstancias de los demás, solo de eso, y no hay nada que yo pueda hacer, no, ¿cómo voy a tener éxito? Tengo que, bueno, tener mucha fe, que también ayuda, ¿no? Rezar, porque al final si yo creo que va a venir un Dios o algo que me lo va a arreglar, si realmente fuera capaz de creer eso totalmente, pues puedo manifestarlo, pero al final es ¿qué estoy haciendo yo? Como dice el chiste, ¿no? Dios mío, que me toque la lotería, Dios mío, que me toque la lotería. Al final baja Dios y le dice, que ya te oigo, pero compra el número. Pues es eso, ¿no? Un poquito, ¿qué vas a hacer tú para conseguir eso que dices que quieres y qué estás haciendo en contra? Sí, básicamente. es interesante, Anoki. ¿Qué estás haciendo en contra? Creo que eso es gran parte de lo que puede ayudarnos a, justamente a veces es quitar las barreras, lo que decías al principio, quitar lo que lo obstaculiza. Porque nuestro título, el que elegiste, que me parece precioso, es Nacidos para el éxito. Fíjate, Claro. qué hermoso, ¿no? Ahora nos vas a... Porque cuando me lo contaste me encantó lo que quiere decir. Claro. Pero es justo esto, si nosotros realmente ya somos un éxito, son las barreras que hemos puesto para que esto suceda. Cuéntame un poco lo que estuvimos hablando en aquel momento. Vale. La idea detrás de esto sería que en realidad, o sea, una vez como adulto, ¿no? Nosotros estamos todo el día estresándonos por tomar las decisiones adecuadas como si fueran no tan dramático como de vida o muerte, pero sí como si ahora que me ponga esta camisa u otra, se va a ir a la mierda la entrevista. Bueno, encima si eres mujer, no, es como, no me he peinado, socorro, ¿no? O sea, todo el tiempo poniéndonos un estrés y una presión sobre cosas que no tienen la menor importancia y pensando que somos nosotros los que decidimos, pero desde el momento, supongamos que como alma dijimos, venga, voy ahí me meto, ¿no? En ese espermatozoide y ese óvulo, todo lo que fue sucediendo después, no tuvimos ningún control y seguimos en cierto modo sin tenerlo. Yo lo que puedo hacer es tengo un amigo que dice, todos vamos hacia la luz, pero unos de cara y otros de culo. Y yo lo cambié y dije, no, a ratos de cara y a ratos de culo. Es decir, mientras no decidas, y también podríamos debatir si esa es tu decisión, me quito de en medio, tú te vas a dormir cada noche y ¿quién se encarga de que te despiertes por la mañana y sigas ahí? Y tu corazón hace lo que tiene que hacer, tus pulmones hacen lo que tienen que hacer, tu vejiga hace lo que... ¿no? Es como, en realidad, la vida se encarga de ti todo el tiempo. Lo que pasa, igual con el amor, ¿no? Que tenemos una idea, nos hemos formado una idea de qué es el éxito para nosotros, cómo deberíamos ser, y además vivimos en una sociedad que en vez de valorar las diferencias, porque somos generaciones, o sea, aún estamos en el modelo de la cadena de montaje, ¿no? De la revolución industrial, entonces, donde lo que convenía es que hoy todos pasáramos por el aro y fuéramos todos igualitos, ¿no? Y esto lo hemos chupado desde niños. Tu hermana ya se ha acabado el plátano y tú no. Y mira, y él ha hecho los deberes y tú no. Y y tú más listo. O sea, entonces, vivimos en este modelo que nos han dicho cómo tenemos que ser en vez de celebrar que somos una versión única, ahí viene lo de mi nombre, ¿ves? Única, especial, y por algo, porque no hay nada que sobre en la naturaleza, o sea, no hay nadie como tú, ni como yo, o sea, cada persona es un cóctel distinto de los mismos ingredientes. Entonces, cada uno tiene algo especial que dar. Sin embargo, nos creemos que para tener éxito tenemos que ser, pues, una talla 38, siendo mujeres, pues voy a poner ese ejemplo,
ser súper lista, ser súper no sé qué, ser así o ser así, parecerte a tu hermana mayor y además, pero sin eso, o sea, ¿sabes? Es absolutamente loco. ¿Cómo saber cuándo tenemos éxito? Cuando estás feliz. Las cosas mejores que tú puedes dar en esta vida son las cosas que tú disfrutas. Afortunadamente hoy ya se empieza a educar un poco diferente, pero bueno, es que hay tanto que cambiar, ¿no? Es como, y antes era, no, tú abogado como tu padre, porque además tienes que tener una carrera de provecho, porque si no, entonces, claro, o sea, más que aprender, tenemos que desaprender. Tenemos una idea de éxito que es, y también viene del modelo católico, o sea, tú tienes que ser de una determinada manera y haz todo bien y luego ya, si tienes suerte, te va a venir el premio. Sin embargo, que tú estés viva, o sea, todas las cosas que han tenido que pasar para que tú estés aquí, tú, entre no sé cuántos millones de espermatozoides, cualquier otro, no serías tú. Todo un proceso durante 9 meses, todo lo que podría haber salido mal, si lo quieres mirar así. Y estás aquí entera, tienes 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies. Incluso, dices, no, pues mira, salió mal, saliste ciego. Y sigues aquí, o sea, apreciar la vida. O sea, estar vivo, solo cuando estamos a punto de perderlo lo apreciamos. Es así de increíble. Tienes suficiente salud, tienes suficiente... Y estamos todo el día mirando lo que no tengo, lo que no hago, lo que me falta. Todo el día. Entonces, nacimos para triunfar porque nuestro propio nacimiento, nuestro propio guión nos dio los recursos de entrada y salió bien, estamos aquí. Imagínate que tu madre te hubiera parido y te hubiera dejado en la puerta de un convento. Pero seguirías estando aquí. Al revés, en vez de tener menos mérito o estar menos preparada para el éxito, tendrías que tener más. O sea, la vida encontró los recursos suficientes para que, a pesar de las circunstancias más adversas, sigas estando aquí. Si entendemos el éxito así, somos capaces de cualquier cosa. Perdón, que me entusiasmo. No, es que es verdaderamente extraordinario dejar que la vida que somos sea. O sea, eso es un éxito. O sea, sin forzar, sin sufrir, sin esforzarse, ¿no? Es como simplemente sí. El dolor va a estar ahí, van a pasar cosas, pero en vez de ver eso como un castigo, imagínate eso, que fueras una roca y la vida es el escultor que saca el alma de esa roca. Entonces, pues sí, hay que ir quitando cachitos, pasan cosas que te ponen a prueba, que te enseñan quién eres realmente, que te preparan para lo que tienes que, para que tú puedas ofrecer tu regalo al mundo. Yo no me dedicaría a esto si no fuera por todo lo mal que lo pasé. No voy a comparar mi dolor con el de otra persona, hay circunstancias mucho mejores, hay circunstancias mucho peores, como yo las viví, entonces yo no estaría todo el día mirando el ombligo de otra persona, sí, pero para mí le da sentido a mi vida, porque digo, wow, todo eso que yo he pasado sirve para algo, hace que otra persona lo tenga más fácil, que dé lo mejor de sí, y como además esto, cuando no solo eres un éxito, sino cuando tú te alineas con que no eres un accidente, que tienes un lugar en la vida y que desde ahí la vida te apoya, es como si fueras una pieza de puzzle que se pone en su sitio, estás ayudando a que las piezas de tu alrededor también se coloquen. Eso es lo alucinante, que lo mejor de ti lo das cuando te ocupas de ti mismo, cuando sigues lo que tu corazón te pide. Eso es lo brutal, es justo lo contrario de lo que nos han enseñado. Desde luego, porque eso parecería antiguamente ser egoísta o ser poco empático, poco generoso, pero al final si no estás en tu lugar, no estás sintiendo ni dejándote llevar por el corazón, es que no estás haciendo lo que te toca, ¿no? Y cambias la energía de... Es como el puzzle cambia, ¿no? Todo se desajusta, ¿no? Esto en constelaciones lo vemos mucho también. Volviendo a un ejemplo del nacimiento, imagínate a alguien, pues eso, que nació, o sea, que no fue buscado, que además querían una niña, o bueno, más típico, un niño y era niña.
que además era la tercera y lo primero que pensaron sus padres es otra boca que alimentar, ¿no? Entonces, estás ahí desde el... Entonces, como vas a pensar, no soy deseada, no me quieren, estorbo, lo que sea, te dedicas a ser muy buena, buenísima. Porque la primera ya era la perfecta, la segunda era la rebelde y a ti que te quedaba, pues yo no voy a molestar, voy a obedecer. Cuando tú estás dando para tener un sitio, nunca das suficiente y nunca haces suficiente y nunca recibes el reconocimiento que tú tienes. Entonces vas a dar menos y peor y encima no vas a disfrutar dando. Si alguien así pudiera darle la vuelta a eso y encontrar que tiene su lugar, que tiene, ¿no? Sentirse valiosa por sí misma, sentirse deseada, amada, importante, lo que sea, en la versión suya que necesite ver, entonces no vas a dar para recibir migajas a cambio, vas a dar porque vas a estar llena. Es que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el guión natal no lo es todo, pero sí te ayuda, o sea, lo que estoy diciendo es más general que el guión natal, el sentirte que si la vida se encargó de que llegaras hasta aquí, ya solo eso te da derecho a todo lo que la vida ofrece. A toda la abundancia, que es de lo que estamos hablando. No te da, eres merecedor ya, no hay que hacer nada. Claro. Entonces, lo único que te separa de eso que tú mereces es lo que tú has aprendido, las conclusiones que tú has sacado. Y ahí sí que una parte importante es tu nacimiento, ¿no? Es decir, pues eso, es que no me quieren, es que no sé qué. Bueno, a pesar de todo eso estás, o sea, eso te da más mérito. O sea, todas las dificultades, si sigues estando aquí, más valiosas serás para la vida. No eres un accidente. Serían demasiados accidentes. Entonces, si tú deshaces todo eso y aprendes a ponerte cómoda en tu guión, porque no es algo que vas, o sea, por un lado es sentirte merecedora y por otro lado aprenderte tu guión y decir, bueno, ya está, ya se me ha activado. Por ejemplo, yo, bueno, ahora en diciembre me volví a mudar, vivo en Sitges y hasta diciembre he estado 3 años viviendo muy cerca de la vía del tren, a 10 minutos andando de la estación. Entonces, yo soy inducida. Soy inducida, o sea, mi nacimiento, yo iba tarde. No quería nacer. Es el bebé el que pone el parto en movimiento. O sea, inicia el parto, le manda la señal al cerebro de la madre para que segregue oxitocina. Entonces, si no lo hace, los médicos le ponen una inyección de oxitocina a la madre y que la oxitocina, que le llaman la hormona del placer, ¿no? Es lo que segregamos cuando estamos enamorados y también en el parto natural, cuando es inyectada hace que el parto sea más doloroso. Pero es eso, yo no estaba lista para nacer y entonces me dicen, esta niña va a ser muy grande, venga, vamos a sacarla de aquí. No por fastidiarme, sino pues, dentro de la conciencia médica para prevenir que algo salga mal. Vale, entonces siempre voy tarde. O sea, no voy siempre, ahora no voy siempre tarde porque ya me programo. Entonces salía de mi casa para coger el tren, hay un tren cada 15 minutos y me veías. Claro, lo veía pasar por mi lado, porque el tren queda más alto, pero la calle va paralela a la vía. Y entonces era como, empezaba a correr como una loca. ¡Mierda, otra vez! ¡Se me escapa! Entonces dije, pero si ya lo sabes que es tuyo. Entonces, ¿qué hice? A partir de entonces, programarme para un tren antes. O sea, en vez de coger el de cuarto, por ejemplo, el de en punto. Y entonces, en vez de salir ahí 10, acababa saliendo a menos 5, iba, y de repente, cuando veía pasar el tren, empezaba a correr y decía, no voy tarde, voy pronto. Voy pronto para el siguiente. Forma de cambiar, ¿eh? No, o sea, no me tengo que pelear con que soy así. Es sobre todo eso, no te tienes que enfadar, ya no tienes por qué luchar contigo, enfadarte, desilusionarte. Busco soluciones. Mal, ¿me entiendes? Es como cambia muchísimo la historia. Primero porque además puedes hacer como tú, ¿no? Encontrar un recurso de, bueno, mira, pues voy a salir antes, ¿vale? Me voy a programar para antes, pero además ya sé que es mi guión y no me tengo que enfadar, ¿no? Exacto, y castigarme, y eso vuelve a ser tengo que hacerlo con lucha, tengo que hacerlo con esfuerzo, porque luego vino la parte de la anestesia. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo un grupo, un taller, siempre hay un momento que yo ya me parto de risa, que bueno, para eso tengo a algún asistente o a la organizadora, que soy incapaz de contar
¿quién falta? Me desoriento, porque cuando antes ponían pentotal, la anestesia total, ¿no? Entonces, la ayuda me falla y esto ya lo tengo más curado porque ya empiezo a poder tener colaboradores más sólidos, pero antes me pasaba. La ayuda se convertía en una carga. Claro, la madre que debería estar colaborando, en el momento más decisivo, la anestesia no está. Pero luego la anestesia le empieza a afectar al bebé y entonces ese momento de desorientación de no entiendo nada, no sé si voy por lo sigue. Pues conocer tu guión, hay personas que no es tan claro, no es tan fuerte, pero te ayuda mucho. O vuelta de cordón. La gente que ha nacido, por ejemplo, con vuelta de cordón. Yo no, ¿eh? No, tengo que tenerlo todo. ¿Cómo fue tu nacimiento? Yo te comenté, ¿te acuerdas por teléfono que yo había nacido, mi madre tenía anestesia total? Con mi hermana sufrió mucho porque mi hermana nació con el cordón al cuello, justamente, que estábamos hablando, mira, ahora igual me puedes comentar algo sobre eso. Y entonces sufrieron muchísimo. Mi madre no quería volver a vivir una experiencia similar. Entonces el médico le dijo, no te preocupes que ya está, te dormimos entera. Y entonces, pues claro, yo ahí me pregunto, ¿pero cómo se puede dormir entera? O sea, ¿de qué manera yo entonces salía? ¿Salía sola? ¿Cómo lo hacen? Tenían que usar o la maniobra esta que siempre se me olvida el nombre, un nombre que se pone la comadrona y te la aplasta la barriga, o sea, o te empujan desde arriba, ¿Aplastan? Sí. o ventosa o forceps. Tienen que ayudar. Mi cabecita estaba muy bien, que no estaba deformada de esto. Están empujando. Claro, eso habrá que ver qué relación tiene luego con mi vida, ¿no? Que me empujan un poco. Bueno, de algún modo pueden ser varias cosas. Una esa. Yo es que la primera vez que respiré en agua lo reviví, como de repente, y había un compañero allí sujetándome, bueno, en un jacuzzi como de 2 metros de diámetro de 2 palmos de agua, o sea, pero igualmente tienes una persona ahí que te asiste. Acaba de venir, así. Así, ¿eh? Ya está. Ahora te he interrumpido, pero ha sido... Ya sé, luego te digo. Vale, pues cuando empecé a respirar en el agua, de repente mi sensación fue que desaparecía todo estímulo. O sea, él estaba allí, pero era como si me quedara sola, la sensación de que desapareciera todo. Y era como, pero qué, o sea, primero me obligáis y ahora me dejáis aquí tirada. Un cabreo. O sea, se me fue a salir antes de esto, que no estoy preparada y ahora... sí. Además fue increíble porque yo, a pesar de que me dediqué a estas cosas, tengo una mente también, por un lado, muy científica y escéptica. Y yo, mientras estaba viviendo la experiencia, pensaba, claro, tú siempre con tanta imaginación, pero ante esa sensación de soledad, puse las manos así para sentirme más protegida y apoyé la cabeza en la pared de la piscina Sí. para sentirme más recogida. Y en cuanto mi cabeza tocó la pared de la piscina, empecé a empujar y no podía parar. Wow. Hasta que saqué la cabeza del agua. El cuerpo tiene memoria, todo aquello que hemos vivido, sobre todo lo que no ha quedado resuelto, todo queda en memoria, ¿no? Pero está en nuestro cuerpo. Es así. ¿Qué es lo que te ha venido? Me ha venido que hace años tenía yo siempre una sensación, ahora no lo siento así, ya lo miraré, pero como que me hacían, no estaba protegida, a ver cómo te digo, como que estaba, que alguien me iba a hacer daño, si no sabía quién era, pero me iba a hacer daño, ¿vale? Eso es equivalente. Desconfiada, ¿eh? No tiene que ver con desconfianza, soy demasiado confiada, pero era como si hubiera siempre una entidad, sea la que sea, energética, física, alguien, alguna persona, que me iba a hacer daño, ¿sabes? Puede ser perfectamente, o sea, primero me quedo sola y luego quien se supone que me ayuda me hace daño. Para mí, en mi caso, se manifestaba más como la ayuda me falla. O sea, yo vivía más la parte de la ausencia de la madre, depende de lo rápido que te sacaran. Y cuando, ¿sabes? Porque la anestesia va haciendo efecto, depende de ella como estuviera. Pero claro, te tienen que sacar relativamente rápido para que la anestesia no te afecte a ti. Ahora la epidural es distinto, pues Claro. solo está semidormida, pero no es tan fuerte, sí. Lo que hablábamos aquella vez me pareció súper identificativo de que nosotros no recibimos la ayuda de las personas que esperamos, ¿no? O sea, claro, nuestra madre está dormida, completamente dormida, que se supone que es la que te tiene que... Sí. Bueno, ya hace lo que puede, lo vivió y como pero para ti no conoces otra cosa. Pero bueno, ¿dónde está? Mi padre no puede estar porque está con anestesia, con lo cual no puede estar, y mi madre tampoco. Entonces, hablábamos aquel día por teléfono y es real de cómo normalmente la ayuda no la recibimos de quien la esperamos. O sea, esperas
una persona muy cercana, tu pareja, tu hermana, tu no sé quién, y justamente esa persona no te lo da. Totalmente. Incluso se convierte en una carga. Incluso clase las sensaciones de que yo tengo que cuidar de ella. Exactamente. Y es como... Para mí es así. Era así, porque fíjate, ahora me he recordado una anécdota. Hace unos años me iba unos días de casa y tenía 2 plantas. Y las 2 amigas que tenía aquí en Sitges, ahora tengo más, pero les pedí, estábamos tomando algo y digo, ¿os importaría alguna de las 2 regarme las plantas una vez esta semana? Y las 2, uy, no, ninguna es de plantas. Y antes me hubiera enfadado, era esta cosa, ¿no? De, está bien, pues nada, me ayuda a mí. Y entonces, y en aquel momento me sorprendí pensando, necesito nuevas amigas. Que sí que quieran regar mis plantas. Claro. Sí. Que una que ni siquiera era amiga mía, era amiga de una amiga que lo hacía encantada, tenía las llaves de mi casa y cuando me iba la avisaba por WhatsApp, ella me avisaba, ya las he regado. ¿Ves? Pero es lo que tú dices, o sea, lo que yo he aprendido es que puedo recibir ayuda de cualquier sitio, que no tiene que ser esa persona de la que yo lo espero. Entonces, claro, uno, por eso digo que el guión es uno, pero a medida si uno va madurando y va superando esas cosas, no tienen por qué ser un problema. Y puedes entender entonces que el otro no es que no te ama o no es que no le importas, es simplemente que en ese momento no está disponible. Exacto. Está, que no puede, está para otra cosa o eso no le va y entonces simplemente sin tomártelo personal buscas a otra persona que sí pueda darte lo que realmente necesitas, ¿no? Sin esperarlo, sufriendo. Pero es que además, vuelvo a lo de deshacer. Mientras tú creas que no hay nadie ahí para ayudarte, tendrás a alguien aquí delante ofreciéndote su ayuda, alguien que sí puede, Y no lo ves. a ver. O sea, no es que no haya, es que tú no estás abierto a eso, no lo ves. Claro, Porque, tú esperas otra cosa, pero en realidad está. De hecho, pues en nuestro parto seguramente había no sé cuántas enfermeras, médicos, matronas, etcétera, etcétera, y todos colaborando y apasionados porque eso saliese bien y con claro, ganas de que eso saliese fantásticamente bien. O sea, que simplemente darte cuenta que la vida tiene otros recursos y tiene otras posibilidades, ¿no? En el caso del cordón el cordón umbilical es que no, el bebé no quiere nacer, o sea, no es accidental que el cordón no es que de repente se mueve y se le engancha el cordón, no. No, a este nivel, bueno, cada uno que crea lo que quiera, pero lo que decimos es que, pues por lo que estuviera pasando tu madre, su propio miedo, sus circunstancias, el otro, esto que comentábamos antes de empezar la entrevista de, me he equivocado, no quería estar aquí, ¿no? A veces en la concepción, que uno viene todo decidido y de repente a la que llega y ve de qué va el percal dice, ¿dónde está el botón de abortar misión? No era esto lo que yo esperaba, ¿no? Pues eso puede suceder. Porque el bebé no se sabe separado de la madre, entonces lo que ella vive, lo vive como propio. Entonces puede suceder eso. Pero claro, dentro del cordón, lo que el bebé no sabe es no te puedes quedar ahí dentro. O sea, al final se encuentra en una situación que no puede ir ni para adelante ni para atrás. Es como se suele manifestar. O sea, la chica que yo tengo de organizadora ya nació con vuelta de cordón y hemos hecho todo un proceso, ahora va a hacer un año que colabora conmigo y lo tenemos muy presente y se lo hago ver cada vez que ella se le activa como de repente ella se sabotea, o sea, se pone las cosas súper difíciles ella misma, ¿no? Lo que pasa es que tiene la suerte que yo lo sé, entonces la puedo ayudar a verlo y puedo reaccionar de una manera que el resultado no sea el que ya ha desarrollado en su vida, el sentirse rechazada o bueno, lo que sea que le pase a ella, ¿no? Sí, y sobre todo también esta sensación que acabas de comentar, que me parece muy interesante, ese no poder ir ni hacia adelante ni hacia atrás, es como una cierta parálisis, una cierta impotencia, ¿eh? No puedo avanzar. Entonces... Sí, y luego eso también puede haber culpa, dolor, miedo. Mucha lucha, o sea, es un patrón de mucha lucha. Tuve un cliente y amigo, ya murió hace años, pero mucho antes de eso, que era de vuelta a cordón y él, por ejemplo, en las respiraciones siempre se anestesiaba. No es que se durmiera, era como si se quedara dormido, pero no estaba dormido. Es como, claro, porque es como, no puedo ir ni para adelante ni para atrás, entonces lo que hago es, ¡ping!, no estoy. Claro, Y costó muchísimo que saliera de ahí, ¿no? Entonces, reprimo mi vitalidad. O
Son personas que puede pasar eso, o reprime su vitalidad o se siente vivo solo cuando está muy, muy en lucha. Se lo pone muy difícil. Entonces, una afirmación buena para alguien así es: ya no necesito luchar o sufrir para sentirme vivo, para sentirme merecedor o para tener éxito. Gracias por esa afirmación para los que la necesitan. Mm. En el caso mío de que estaba en anestesia y ese sufrimiento, ¿hay alguna afirmación? Bueno, depende de cómo te afecta ahora. Lo importante es, si tú dices, antes me pasaba esto, pero ya no me pasa, Sí. pues no tienes que arreglarlo. Pero si fuera, por ejemplo, eso, no me cuesta recibir ayuda o siempre recibo toda la ayuda que necesito de las formas más agradables y creativas, por ejemplo. O depende de cuál sea el factor, tú lo puedes adornar, pero al final es siempre, porque esa es la realidad, siempre has recibido la ayuda que necesitabas. En realidad es así, ¿no? ¿Ha habido algo que no pudieras conseguir? Igual no en el momento que lo querías o como tú lo esperabas, pero en todo lo que te has empeñado. La verdad es que sí. En mi caso, si me lo propongo, desde luego sí que lo hago. Ahora estaré más presente de no hacerlo con presión ni sufriendo, ¿no? Sin necesidad de sufrir. Y las personas que nacen con cesárea, porque de alguna forma no hacen ningún esfuerzo aparentemente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Aquí Tampoco quieren hacer ningún esfuerzo en la vida, les cuesta. Si tuvieran primero, depende si la cesárea era programada por gusto del médico, que esto, por ejemplo, en países como Brasil, casi todos los bebés, no sé si ahora, pero hace un tiempo nacían por cesárea, era como una moda, también económicamente. Entonces era, mira, sí, ¿no? Para la madre. Pero claro, primero, si es programado, sea cesárea o no, si es programado, tu tiempo no es respetado. Entonces, personas, igual que, como en mi caso, el ser inducido, que tienen problemas en la gestión del tiempo, o la sensación esa de que es cuando los demás quieren, no cuando quiero yo. Y entonces pueden resentir. ¿Cuándo ha pasado eso? O cuando, aunque los médicos lo hicieran para salvarte la vida, tú has sufrido con su ayuda. Es un poco eso, no me siento respetado, la ayuda me hace daño, no me abro a que los demás me ayuden, ¿no? Quiero hacer las cosas a mi manera, no doy, ¿sabes? Es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Para que no me hagan eso, todo yo solo. Y luego, pero imagínate el shock, que estás ahí calentito y de repente apareces en un quirófano. O sea, no has podido hacer la adaptación. Entonces los cambios suelen ser bruscos, muy de golpe. Los cambios en su vida y un poco como no elegidos por ellos. Puede ser eso, pues de repente me deja la pareja o me echan, o ¿no? Como que las cosas pasan de repente y con una sensación de falta de control. Puede ser eso. Luego, si intentaron nacer, pero no podían y entonces peligraba el bebé y entonces hacen la cesárea, claro, normalmente lo que ha habido antes es un atasco. Entonces el patrón es: yo solo no puedo, y estoy ahí agonizando, y alguien me tiene que sacar de aquí. Claro, sí, exactamente. Sí, además, ahora estoy relacionando varias personas con ese. Y además hago daño a mi madre. Ahora las cesáreas son mucho más finitas que antes y las madres menos chantajistas emocionales que antes, ¿no? Y antes era: ¡ay, mira con lo que sufrí yo para traerte a este mundo y casi me lo pagas!, ¿no? Entonces, claro, ahí puede haber patrón de culpa, ¿no? Como, primero, yo solo no puedo tener éxito, porque hablamos del éxito aquí, pues yo solo no puedo, tiene que venir alguien y sacarme las castañas de fuego y además hago daño. No para todo el mundo todos los aspectos tendrán la misma fuerza, depende si lo que ha ocurrido luego lo ha reforzado o no. Insisto, pues tener una madre que te lo recuerda todos los días de tu vida, eso pues lo empeora, por ejemplo, y otras circunstancias pues pueden paliarlo un poco, ¿no? Es muy interesante también, por ejemplo, respecto a la sexualidad. Me estaba acordando de un hombre que vino a un taller mío y además es así, es alemán, es grande, alto y grande, fuerte. Y entonces le salía el patrón, por ejemplo, miedo a hacer daño a las mujeres en la sexualidad. Y tenía que ver con su nacimiento. Sí, claro, porque tú al final naces de
del sexo de tu madre, ¿no? Y sí, yo sufrí mucho, sí, él era un bebé muy grande, claro, era un bebé muy grande al nacer, y entonces durante mucho tiempo era, o sea, se encontraba en situaciones donde ella se podía quejar, o sea, donde era como, ay, que le hago daño, ¿no? Si dejo mi vitalidad, o sea, si yo me expreso libremente, miedo a hacer daño a la otra persona, o situaciones donde la otra directamente se me queja, ¿no? De, ay, demasiado para mí, ¿no? Claro, claro, es como no me puedo expresar en toda mi libertad, lo que tú dices, en toda mi vitalidad, tengo que estar como en contención, ¿no? Y si Sí, no está en contención, se van a quejar, o sea, se va a notar, se van a quejar, ¿no? Si no soy yo el que está en contención, será la otra, ¿no? piensa que la energía vital y la energía sexual, segundo chakra, o sea, van muy unidas, ¿no? Entonces, Esto te iba a preguntar, que hay muchas vertientes que hablan de que el primer y segundo chakra y la sexualidad está como relacionado con nuestra capacidad de vivir en abundancia o de ser exitoso, ¿no? claro, piensa que al final, insisto, que si al final siempre le preguntamos a la gente que para ellos tener éxito, algunos igual pueden empezar desde lo más material, desde lo más banal, pero si escarbáramos, al final, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Ser feliz, ¿no? Sentirse amado, disfrutar. Sí. ¿Cómo te sientes feliz? Cuando disfrutas, te sientes amado y disfrutas. Entonces, el placer, o sea, todo lo sensual, no es que, pero la sexualidad es una forma de expresión de tu vitalidad súper importante. Y además, en la sexualidad, claro, nuestro primer trauma que todos tenemos es la separación de la madre. Ese es otro aspecto del nacimiento que aún no he hablado. Hasta ese momento, tú, desde tus primeras 2 células, eres parte de tu madre, eres parte de otro ser. Entonces, a nivel físico, el sentimiento de separación, de pérdida, el primer trauma de separación es en el nacimiento, porque además en los nacimientos convencionales se corta el cordón umbilical demasiado pronto, o sea, si dijera, no, mi parto fue bien, todo normal, ¿no? Natural, sin epidural, sin no sé qué, pero normalmente se corta el cordón umbilical, debería cortarse después de que deje de latir al menos. No hay problema, pero normalmente se hace muy rápido. Cuenta para nada, me parece a mí, ¿eh? Y entonces lo primero que hacen, antes te cogían como un churro, te pegaban en el culo, te separan, te limpian. ¿Sabes? Tu piel nunca ha estado en contacto con el aire. Eso es como, o sea, todo lo que viene justo después del nacimiento, o sea, hay una separación, se corta ese vínculo energético con la madre muy bruscamente y a veces te dejan separado, depende de qué época, te ponían ya en la cuna, o si en nuestro caso, mira, eso también lo tenemos, ¿ves? Con la anestesia, como la madre estaba anestesiada, tú y yo no nos pudimos vincular a ella inmediatamente, porque ella no estaba. Claro, lo había pensado, porque a mí cuando mi hijo nació, lo primero que hicieron es te lo enseñan y te lo ponen encima, o sea, te quitas la ropa que tienes ahí y inmediatamente te vinculas, ¿vale? Aunque luego te lo quiten. Eso es súper importante. Un momentito te lo quiten para esto y aquello, para medir aquello y esto, ¿no? Pero claro, ahora estaba pensando, es real. Las personas que están anestesiadas, ¿cómo? ¿Les ponen encima? No creo que les pongan encima. No. Entonces, imagínate, la madre representa la vida, porque tú vienes de ella. Estábamos hablando de sexualidad y ahora me saltaba esto, es que son tantos temas, pero es que, claro, tú vienes de la sexualidad de tu madre y de por ahí me he derivado para este lado. Entonces, Que vayas por ahí porque es un tema que nos faltaba por comentar y es que es imprescindible esa separación, claro, el vínculo. entonces, Eso es la abundancia. el vínculo que tú tengas con o sea, de tu madre, ya antes del nacimiento, el sentirte cuidado, nutrido, y si quieres amado, te viene de ella. Creo que fue a Einstein que le preguntaron si creía que había vida en otros planetas y él dijo, más interesante que esa pregunta es si crees que la vida es amiga o enemiga. Y entonces, la respuesta a esa pregunta te viene de tu experiencia con tu madre. Porque si tú te pudiste vincular sanamente con tu madre, entonces, al vivir esa separación primera, seguías sintiendo que la vida te cuidaba, te nutría, que estaba ahí.
el bebé por el olor reconoce, si lo dejaras encima, subiría solo hasta el pecho de la madre. Vale, estamos aquí de nuevo, se nos ha cortado un momentito, nos estábamos riendo porque acabo de realmente confirmar qué quiere decirme mi guión natal o qué tenía que comprender de mi guión natal. A Noki se le ha ido la conexión porque se le ha quedado sin batería y es muy identificativo de... Explícalo tú, Anoki, porque lo vas a explicar mejor. Lo que hemos podido entender con esta anécdota ha sido que, claro, cuando tú naciste has contado lo de la anestesia, pero a diferencia de mi caso, que fui inducida, en tu caso simplemente, pues imagino que tú dijiste, venga, estoy lista, a nacer toca. Entonces, como tú comentabas, por el miedo de tu madre, o sea, tu madre empezó a tener contracciones, se fue para el hospital, todo iba ahí según lo que debe ser, pero de repente entró la anestesia y se paró tu proceso. Y tú me contabas que esto, cada vez que vas a hacer una de estas grabaciones, te pasa algo. Entonces es eso, tú empiezas con muchas ganas, ¿no? Todo va bien y de repente, por parte además de la otra persona normalmente, porque me decías que también lo podías asociar con tus relaciones de pareja, es como que el otro o desaparece o le pasa algo, o todo se ralentiza, se corta el proceso. Y volviendo al tema de la charla, que es el éxito, claro, tu primera conclusión es, lo he hecho mal, sale mal, no puedo conseguir lo que quiero, no tengo éxito. Sin embargo, lo que tú puedes aprender de esto es que así es como tú aprendiste a avanzar en la vida. Empiezo con muchas ganas y de repente, ¡pum!, todo se para. Pero se para, no se termina. Entonces, si en vez de enfadarte, ponerte frenética, porque también ahí hay un componente durante la anestesia como de prisa por sacarte de ahí. Entonces, eso es lo que te activa, ¿no? Todo iba bien y de repente todo se va a la mierda, no entiendo nada, todo se para y yo tengo ahí que luchar contra el tiempo desesperada para conseguir retomar. Si en vez de eso te relajas con la confianza de que la ayuda va a llegar y de que el proceso se va a volver a poner en marcha, entonces, primero desasociarás la situación, el parón, con no tener éxito o con el abandono también podría ser, ¿no? Mi madre me abandona, la persona a la que yo voy a una y ella desaparece, ¿no? Al anestesiarse deja de colaborar y pues ya volverá. Y si no, aparecerá otra persona que me ayude, porque esa es la experiencia real que has tenido, la experiencia completa. Muy interesante. Muchas gracias, Anoki, porque se te ha ido la batería para que podamos, no solo lo comprenda yo, sino que las personas que tengan una relación con esto, especialmente para esto, también lo puedan asociar, lo puedan entender también. Sí, y los que tengan otra, pues, que puedan entender un poco la forma en la que mirar sus circunstancias, ¿no? Lo que les suele ocurrir cuando dices, ostras, siempre en este tipo de situación me pasa esto. Cómo mirarlo, cómo poder ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que las conclusiones que yo he sacado, porque mientras crea que es así va a pasar siempre. En tu caso, cuanto más te relajes, o no te importará que suceda o dejará de pasar porque ya no te sentirás vinculada a ese tránsito, digamos. Es decir, tiene que ser así, es la forma en la que yo consigo prosperar, ¿no? Pues ahora puedo hacerlo. Por lo menos, igual los tiempos de momento sean los mismos, la diferencia es que en vez de sufrir, pues tú te pongas cómoda y dices, bueno, pues mientras el otro se va, yo me pongo a hacer otra cosa, o me relajo, o me tomo mi tiempo, ¿no? Sí, es interesante que primero, para no sufrir, haga eso, y luego que seguramente en el momento que está aceptado y consciente ya no necesito atraer Claro. semejantes, o las personas que vivan este proceso pueden entender que luego quizás ya ni siquiera han necesitado eso. Sobre todo no les produzca sufrimiento, ¿no? Antes estábamos hablando de... Al menos te ahorras un par de berrinches. Eso, por lo menos un par de berrinches ya no los tienes. Y luego estamos hablando antes de un tema que no quiero, antes de cerrar esta sesión, yo no quiero perderlo, es el tema de la separación con la madre, o cómo el nacimiento es el primer momento en el que nos separan. Estabas explicándolo perfectamente. He quedado un poquito ahí, donde hablaba de la importancia del vínculo al nacer, sí, ¿no?, del vínculo físico. De hecho, por ejemplo, en constelaciones familiares, es un momento clásico en el que sucede, tiene hasta un nombre, se llama cuando no se produce este vínculo, pero puede ser posteriormente también el movimiento interrumpido, ¿no? Lo que Hellinger dice que es el movimiento hacia la vida. Es decir, como la madre es la representante primera, es tu embajadora de la vida, ¿no? Donde
la que te va a proveer de la sensación de seguridad, nutrición, ser bienvenida. Entonces, cuando ese vínculo se rompe, no quiere decir que no puedas tener éxito o no puedas conseguir cosas, mejor dicho, pero todo va a ser con mucha más lucha, con esa sensación, eso de que lo tengo que hacer yo sola, ¿no? O con esfuerzo, o que no lo merezco. Entonces, es muy, muy, muy importante con esta herramienta o con constelaciones, con reversing, con la que sea, con toma de conciencia, recuperar ese vínculo. Eso lo tenemos todo, esa separación la tenemos todos. Y ahí vuelvo a enlazar que este tema ha surgido cuando estaba hablando de la sexualidad, porque muchas veces, ¿no?, decimos esta cosa de que los hombres buscan a la madre y las mujeres al padre. En las relaciones íntimas, de algún modo, todos buscamos a la madre, porque buscamos volver a ser, ¿no? Cuando tú tienes un orgasmo, una relación satisfactoria, vuelves a tener esa sensación de ser uno, de sentirte unido, ya no solo a la otra persona, me hablabas de la conexión de energía vital y energía sexual, ¿no?, sino esa sensación de formar parte, de estar vivo, de poderte relajar, ¿no?, y sentirte vivo a la vez. No me relajo porque me rindo, me abandono, sino porque me rindo de apertura, de sentirme pleno, conectado, satisfecho y vivo. ¿Cómo es eso, no? Entonces, por eso es tan vital la relación con la madre. Y, claro, ahí, pues evidentemente, toda nuestra infancia, toda nuestra relación con ella, que luego se va a desarrollar y se va a volver mucho más sofisticada, pues es importante, ¿no? Tú trabajas también en el niño interno, igual que yo, bueno, o de esta manera, pero quiero decir que también le das mucha importancia, no te lo tengo que explicar, pero para la gente que no lo sepa. Pero ya ese primer vínculo desde la gestación, o sea, desde la concepción al nacimiento y esa primera separación física son muy determinantes, pero increíblemente determinantes. Yo creo necesario hacer esa reparación del vínculo de alguna manera, cada uno que lo haga como quiera. Nosotros hoy aquí hemos querido que vean al menos varias herramientas a través de las constelaciones, a través del reversing. Sí. Las personas pueden encontrar quizás otras, pero por lo menos que sepan que esto es una necesidad. Bueno, una necesidad, se puede vivir, como tú dices, y aprender a lo largo de la vida sin ello, pero ¿por qué no facilitarnos las cosas? ¿Y por qué no suavizar, ¿no?, el camino y aprender más rápidamente, ¿no? Entonces, como no nos da tiempo de hacer ninguna meditación ni ningún ejercicio, sí que me gustaría por lo menos proponer 2 trabajos para que quien quiera luego lo pruebe. Son cosas que sí pueden hacer solos, no puedo recomendarlas, no puedo explicar esta respiración ni si les recomendaría hacerlo solos, pero uno sería eso, hacerte una pequeña revisión de cómo empiezas y terminas las cosas en tu vida, cómo son tus cambios y ver qué hay en común. Y simplemente con que lo observes y te plantees que eso puede ser algo aprendido y que no tiene por qué ser así, aunque no sepas bien de dónde te viene, ya te puede ser muy útil, ¿no? No quedarte atascado en los obstáculos que te encuentras, sino ver cómo al final sí consigues las cosas y plantearte si lo podrías conseguir de una manera más fácil, o ver que si de todos modos sale bien, pues que igual no haga falta pues, que te lo pongas difícil, ¿no? ¿Cómo te lo podrías poner más fácil? O sea, porque muchas veces si supiéramos que iba a salir bien, lo viviríamos de otra manera, ¿no? Y sin embargo volvemos a estar en la situación y otra vez volvemos a estar ahí sufriendo, ¿no? Entonces, ver qué hay en común en tus cambios que te lo hace difícil y cómo podrías tomártelo de otra manera. Y la otra sería, pues, hacer como una pequeña relajación, cada uno como sepa, sentándote en un sitio tranquilo, conectando con tu respiración simplemente relajadamente, e intentar, cuando estés ya tranquilo, ir como si fueras hacia atrás en el tiempo, usando la respiración, llevando la atención a tu interior, intentar recuperar una imagen de siendo bebé, estar en los brazos para la mayoría de la gente, si eres adoptado, no sé, sino de alguien cercano, amoroso, pero creo que la mayoría, por suerte, podemos tener una memoria así, fuera como fuera nuestra madre, de un momento en el que ella te sostenía en sus brazos y te miraba con amor, cuando tú no tenías que hacer absolutamente nada. O sea, lo único que sabías era comer, cagar, con perdón, hacer babas y hacer...
y ella te miraba como si tú fueras lo más precioso que existe en el mundo, porque esa es otra. Nosotros somos el éxito de nuestros padres. A pesar de que hayamos podido aprender, ¿no?, por su forma de intentar protegernos y educarnos, que nunca somos suficientemente buenos para ellos, o sea, somos lo más increíble que habrán hecho en su vida, ¿no? Entonces, crear una vida humana, imagínate. Entonces, poder conectar con algún momento donde, porque el cuerpo tiene memoria, eso está dentro de ti, ¿no? Donde tú no tenías que hacer nada y alguien te miraba como si fueras lo más maravilloso del mundo, ¿no? Lo más increíble. Pues ese es el regalito que, para quien quiera probarlo. Yo desde luego voy a estar mucho más atenta a cómo empiezo y cómo acabo las cosas y creo que me va a servir muchísimo ver el patrón repetitivo y creo que a las personas les va a ayudar mucho. Muchas gracias por ofrecérnoslo. Va. Y acabar la sesión con esa sensación que dices de somos el éxito de nuestros padres, y no solamente nosotros somos un éxito, sino somos el éxito de nuestros padres. Wow, llena, es hermoso. Más allá, si quieres, ir ya, porque si imaginas a todas las generaciones anteriores, nuestros abuelos, bisabuelos, todos los que ni llegamos a conocer, y hacemos un poquito de historia, te imaginas todas las experiencias que llegaron a vivir, emocionales y también pues guerras, plagas, dificultades económicas, amores no correspondidos, o sea, todo lo que llegó a pasar y cambiaras una sola de esas cosas y tú no estarías aquí hoy. Entonces, nosotros somos un éxito, somos un milagro. ¿Sabes? A veces se nos olvida. Por un lado somos muy chiquitines y está bien recordar eso, que nos damos tanta importancia y somos muy chiquitines, pero a la vez todo lo que se ha tejido y tramado para que estemos aquí, ¿sabes? Qué bonito, muchísimas gracias, de verdad. A ti, corazón. Un abrazo grandísimo. Y gracias a todos los que nos hayan escuchado y espero que os sirva. Y bueno, quien quiera más información o tenga más interés, en mi página la pueden encontrar. Ya dejarás los datos, supongo. Hay un montón de bibliografía o que me escriba y le puedo pasar también más cosas. Van a tener tus redes, tanto Facebook, Instagram, tu web, para que de verdad no se pierdan esa información. Así que un abrazo enorme desde aquí. Vaya muy bien. Gracias por todo lo compartido. Que sigamos teniendo mucho éxito. Así sea. Adiós.